te damos gracias porque pues esta palabra de la cual estamos por estudiar y entender y nos va a hablar tu palabra, es tu palabra, tu Espíritu Santo movió hermanos para que escribieran estas palabras, Señor. Algunas son palabras de los profetas que el autor de Hebreos va a citar, del salmista. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque en tu palabra no vuelve vacía. Es como la lluvia que cae, la nieve que cae, da fruto. Y Señor, pues nos acercamos para que dé fruto nuestra vida. Y te damos gracias por esto, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos a entender lo que dicen las palabras, las ideas, comprender la relación que ve el autor de Hebreos entre un texto y otro. Pero Padre, al final lo más importante es que tú grabes en nuestro corazón estas palabras para que nosotros los tengamos como pues realmente una guía en nuestra vida, Señor. Te doy gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues como es costumbre, siempre me agrada ver si escriben ahí quién está, pues saludarlos, saber con quién contamos. Me da gusto que hay algunos. La semana pasada llegamos hasta Hebreos capítulo 7, verso 17, si no me equivoco. De todas maneras, quisiera yo leer desde el versículo 1, porque el autor de Hebreos está haciendo una secuencia, una serie de argumentos sobre la relación de Jesucristo con la ley. Si me voy muy atrás, sabemos que él empezó comparando a Jesús con los ángeles, comparó a Jesús con Moisés, y ahorita en alguna forma a través de Melquisedec, en cierta forma comparó a Jesús o el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio que Jesús tiene, con Abraham, haciendo ver que Abraham, que tenía las promesas, diezmó hacia Melquisedec, y en ese sentido podríamos decir hacia Cristo también. Sigue la relación de Melquisedec, y a través de que Jesús tiene el sacerdocio de Melquisedec, ha hecho ya algunos argumentos en Hebreos 7 y va a hacer otros. Entonces quiero leer desde el versículo 1. Me voy a dar la libertad. Bueno, no, voy a leerlo primero, todo el capítulo 7, y luego inmediatamente haré muy breve repaso de algunos, simplemente notar los puntos, los conceptos que yo veo que él hace en los primeros versículos, para luego seguir con los que hace en los segundos versículos. Hebreos capítulo 7. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre de Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia, y además rey de Salem, esto es rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví, que reciben el sacerdocio, tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham
cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad habría de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote, que ha llegado a serlo no conforme al requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ya ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Pues bien, muy interesante los versículos, el capítulo donde estamos, el capítulo 7 yendo hacia el capítulo 8. Me da gusto saludar a Jessica, que sí escribió aquí que está presente. Saludos, me da gusto que estés presente en el estudio de esta noche. Regresando nada más los argumentos, y realmente el argumento, yo mencioné los diezmos, pero realmente el argumento fuerte sobre Melquisedec es en el verso 7, Hebreos 7:7, que dice: es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. ¿Okay? Y entonces es el sacerdocio de Melquisedec, él es mayor, este sacerdote, que Abraham, porque él bendijo a Abraham. Es mayor que Leví, porque Leví en cierta forma, en el verso 6, vemos Leví al diezmar, a darle una décima parte a Abraham, a Melquisedec, el autor de Hebreos dice, pues ahí estaba, se puede decir que también, en el verso Hebreos 7:9, que también se puede decir que Leví, que ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, porque estaba presente. Entonces, de vuelta, mostrando todo, el autor de Hebreos está escribiendo a cristianos hebreos que dicen: a lo mejor debemos de regresar y ser simplemente judíos y no
y no necesariamente ya cristianos, ¿no? Entonces el autor de Hebreos está enseñando cada vez lo que yo les dije al principio. Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que el sacerdocio de Jesús es mayor que Abraham, el sacerdocio de Jesús es mayor que el sacerdocio de los levitas, ¿okay? Todo esto lo va mostrando. Y bueno, pero luego él habla más fuerte sobre el hecho del sacerdocio de Melquisedec. Y su argumentación, el verso 11 que vimos la semana pasada, es: si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, ¿okay? ¿Qué necesidad habría de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Entonces aquí él ve que Dios está haciendo un cambio de sacerdocio, retomando el sacerdocio de Melquisedec, porque el otro no llevaba a la perfección. Si estaba perfecto, ¿para qué cambiarlo, no? Ese es su argumento. Pero además en el verso 11, la parte que me brinqué, que tenemos en la Nueva Versión Internacional en paréntesis, es decir, el sacerdocio levítico es bajo ese sacerdocio se dio la ley al pueblo. Él está poniendo el sacerdocio encima, o sí, superior a la ley, o bajo el sacerdocio se da la ley. Y por eso en el verso 12, él dice: al cambiar de sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. Primer argumento para cambio de la ley que él tiene aquí. Pero luego, bueno, resumiendo todo esto que yo hablo de Melquisedec, lo aplica en el verso 13 a Jesús, de quien se dice estas cosas. Jesús, de quien se dice estas cosas, era de otra tribu, y pues no tenía nada que ver con el sacerdocio. Y bueno, el 15 él remata y dice: y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote. ¿Okay? Y luego él menciona que no llegó Jesús. Buenas noches, Daisy, me da mucho gusto. Hace unas semanas que no veo tu nombre ahí y me da gusto que estés presente. Los sacerdotes, según de Aarón en la línea de Leví, la tribu de Leví llevaba el sacerdocio que originalmente tenía Aarón, el hermano de Moisés, con que nacieran y cumplían el requisito legal del nacimiento en la tribu de Leví, eran parte del sacerdocio. Pero él dice en el verso 16, quien ha llegado a hacerlo, hablando de Jesús, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, o sea, una condición humana, sino conforme al poder de una vida indestructible. Y esto es quizás el versículo que quería yo enfatizar, el 17, para ahora sí entrar a los versículos nuevos que tenemos hoy, que es a partir del 18. Sino conforme al poder de una vida indestructible. ¿Por qué el autor de Hebreos dice el poder de una vida indestructible? Regresa y bueno, paréntesis sobre paréntesis, pero aquí debemos de ver cuál es la forma en que enseña, en que predica el autor de Hebreos. Tiene este texto de Salmo 110 y si se fijan cada vez regresa y ve algo diferente de las frases, de la gramática, de la forma en que está escrito ahí este texto. Agota prácticamente el significado de cada palabra, cada frase, cada frase, la oración misma agota todo el sentido que tiene, ¿no? Ahora sí que diríamos, usando un ejemplo mexicano, si fuera un limón, pues le está exprimiendo todo el jugo a ese limón. Así deberíamos de enseñar, hermanos, hoy en día. Así debemos de predicar, agarrar la palabra y decir: esto es lo que la palabra dice. No inventarle otro sentido, no dar el texto bíblico y luego hablar de lo que se nos ocurrió a nosotros hablar, sino realmente decir: esto es lo que está diciendo. Vean las palabras, vean la frase, vean la gramática, vean el sentido. Regresa en el verso 17 al mismo versículo que ya citó muchas veces. Regresa y dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre. Entonces aquí es donde él se refiere que es el poder de una vida indestructible. Un hombre normal no puede ser sacerdote para siempre, porque el hombre normal muere, como él va a mencionar más adelante. Los mortales mueren.
Pero al decir sobre la persona que designa en el Salmo 110, verso 4, tú eres sacerdote para siempre, se ve que está hablando de una persona que no muere, que es eterna, o lo que él llama en el verso 16, una vida indestructible. Bien, pasamos al verso 18. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. ¿Okay? El autor de Hebreos, por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil y eficaz. La primera mención de que la ley ha quedado anulada que hace es su argumentación que hizo. Si hay un cambio de sacerdocio, tiene que haber un cambio de ley. Pero ahora él regresa y como que suma un nuevo argumento. Aunque ya el argumento quizás lo introdujo a decir si la ley hubiera perfeccionado, si el sacerdocio levítico con la ley hubiera perfeccionado, no habría necesidad de un cambio de sacerdocio. Y por lo tanto cambio no de ley, pero de pacto, podríamos decir, que él lo va a desarrollar aquí. Pero entonces, quizás agrandando ese concepto, por una parte la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. Ahora, cabe señalar que basta leer los Crónicas y Reyes y Jeremías, o sea, los profetas, y ver todo lo que pasaron con los judíos y cómo fueron llevados en cautiverio para saber, y ahorita está Cristo vino después de un periodo, se habla de silencio, donde no hay profetas y no hay algo mucho ocurriendo a nivel de profecía y dentro del pueblo judío, y llega, pero entonces el pueblo judío se ve que no habían seguido a Dios, o sea, con la ley. O sea, a lo que me quiero, quizás resumido cuentas, si nos remitimos a los mismos textos judíos en el Antiguo Testamento, en la Biblia judío, para ver qué hicieron ellos con la ley, se puede ver que quedó anulada por ser inútil y ineficaz. No siguieron a Dios, no siguieron esa ley. No porque yo lo diga, no es una opinión, está registrado en sus historias de los reyes y de los pueblos, y rematado o subrayado con los profetas que llegaron y dijeron, ustedes no están siguiendo a Dios. Él va a desarrollar eso más aquí. O sea, como que a lo mejor está diciendo aquí, a lo mejor la gente, ¿por qué dice eso? Y bueno, les va a seguir dando los textos y la muestra de todo esto. Muy fuerte. Fuerte lo que él está diciendo en el sentido de que, imagínense a un hebreo decir, la ley anterior quedó anulada por ser inútil e ineficaz. Okay. Pero luego fuerte también en que con qué lo respalda. O sea, la fuerza no nomás en que el decir esto, decimos, oye, ¿a poco quedó anulada? Pero luego decir, lo compruebo con esto, porque hubo un cambio de sacerdocio, por lo tanto hay que tener un cambio de ley. Si eso hubiera perfeccionado, no habría necesidad de un cambio. Queda anulada por ser inútil e ineficaz. Y si alguien le preguntara, que no está aquí, pues él seguramente se iría a la historia bíblica y diría, mira, el rey fulano, vengano, sotano, el pueblo, esto y lo otro, y mencionarles todo lo que hicieron, en vez de seguir a Dios, ¿no? Vez tras vez tras vez. Pero bueno, la ley anterior quedó anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. De vuelta, ya lo he comentado ahí. Y por la otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Creo que, y en el pasaje que él va a dar, pero aquí no perfeccionó nada. Si no fuera por Cristo, si no fuera que Jesús, y quizás lo tenemos fuerte rematado la noche anterior de ir a la cruz, cuando él tomó pan y dijo, coman, ese es mi cuerpo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Si no hubiera un nuevo pacto, lo único que estaríamos estudiando aquí sería el entierro del pacto anterior, el fin del pacto previo. ¿Okay? Pero aquí él dice, y por la otra, el final del verso 19, por la otra se introduce una esperanza mejor. O sea, no es nada más el fin de la ley que se anula y se quedaron en ceros, ¿okay? Sino que se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Y verso 20, siguiendo adelante, dice, no fue sin juramento.
O sea, prácticamente él está diciendo así aquí, pues no me crean a mí, ¿no? Van a decir, pues, ¿tú qué, en base a qué lo dices o quién eres tú para decirlo? Pero dice, no fue sin juramento, esto es algo juramentado. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento. O sea, el judío podría estar diciendo, ¿por qué me cambias el sacerdocio levítico por este de Melquisedec? Y él está diciendo, el sacerdocio levítico no era por juramento y este es por juramento de Dios, ¿no? Mientras que como dice en el 21, llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Entonces él está diciendo, un sacerdocio sin juramento, que no se basa en un juramento, queda anulada, superada por un sacerdocio que es con juramento, de sacerdote para siempre. Por tanto, verso 22, por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. ¿Cuál es la función? ¿Por qué Jesús garantiza un pacto superior? Porque el sacerdote hablaba a Dios de parte del pueblo. Esa es la labor sacerdotal. Hablar a Dios de parte del pueblo. De hecho, podríamos decir que el papel del sacerdote es llevar y buscar el perdón de los pecados del pueblo delante de Dios, ¿no? Entonces Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Entonces hay una mejor esperanza, ¿okay? Y Jesús es el que garantiza. Bien, verso 23 siguiendo adelante y va ampliando, profundizando y ampliando los argumentos y el contexto. Y dice, ahora bien, como aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Porque a lo mejor, imagínense, ¿no? Si toda la vida estabas acostumbrado a los sacerdotes, el templo era muy bello, los vestimientas de los sacerdotes muy impresionantes. Hasta el día de hoy hay gente que dice, me gusta todo, no sé, hasta incienso, velas, vestimientas, altares de oro, todo eso. Pues cómo sienten un sentido religioso con todo eso. Imagínense que en vez de tantos sacerdotes ya hay uno solo y está en el cielo. Básicamente es lo que va a ir enseñando el autor de Hebreos. Pero dice, ha habido muchos porque la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Ha habido muchos de ellos. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí y darles una idea que no está concretamente en el texto, pero creo que podemos ver un paralelo. Los sacerdotes humanos morían, les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Okay. La Iglesia Católica, Romana Católica, tiene la idea de que podemos orar a personas ya muertas, les llaman santos o lo que tú quieras, y que ellos pueden de alguna forma ejercer una función de intermediario, intercesor, como tú lo quieras llamar. Entonces tengo que ver aquí que la palabra en Hebreos, aunque no está mencionando cristianos, está diciendo que cuando el hombre muere ya no está haciendo la labor sacerdotal. Entonces, cuidado, una luz de precaución, si no es que de alto, en decir, pues vamos a orar a hombres muertos para que ellos intercedan de parte de Dios. Aparte, todo el concepto aquí, ¿cuál es? Que tenemos un sacerdote vivo, que por juramento y que está para siempre. ¿Por qué buscaríamos otro intercesor o otro sacerdote? Verso 24, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Y aquí amarra lo que había dicho, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús permanece para siempre y por lo tanto es sacerdote para siempre. Y ya que Jesús es sacerdote para siempre, en el verso 25 dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Entonces, habíamos tomado, de hecho, un par de semanas sobre las advertencias de Hebreos. Y visto que no es el único libro de la Biblia que nos advierte que si estamos mal
y no tenemos fruto en nuestra vida de estar caminando con el Señor, que bien lo mejor quizás es darnos una advertencia. ¿Okay? Pero ahora tenemos en Hebreos, aquí como en otras partes también, una seguridad para los que estamos en el Señor. Una seguridad para los que estamos caminando en el Señor. Una seguridad para los que tenemos el fruto de Dios en nuestras vidas. Y la seguridad, ¿cuál es? Por eso también puede salvar por completo. Por completo. La salvación es completa. Cuando hago el estudio de Romanos, les pido a la gente al inicio que anoten lo que entienden por salvación. ¿Cuál es su definición de salvación? La mayoría de la gente que toma ese curso, estudia ese libro, dice, pues yo soy cristiano. Bueno, ¿qué entiendes que es ser salvo? ¿Qué es la salvación? Y aquí dice, por eso también puedes salvar por completo. Entonces el autor de Hebreos está diciendo, puedes salvar a Jesús por completo. Hay advertencias para la gente que está pensando dejar el camino, para la gente que no da fruto, todas las advertencias que vimos. Pero hay una seguridad, por eso también puedes salvar por completo. Pero ¿a cuáles? A los que por medio de él se acercan a Dios. No está hablando aquí de alguien que dice, yo soy, como estaba pensando en la advertencia de Mateo 7, ¿no? Hicimos milagros y sanamos enfermos y echamos fuera demonios y todo eso. Y como que la gente está hablando de lo que ellos hicieron. Pero aquí que dice, salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. Entonces nos tenemos que acercarnos a Dios por medio de Jesús, el sumo sacerdote que permanece para siempre. Y él puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. De vuelta, la labor del sacerdote es interceder ante Dios para el pueblo, ante Dios para los seres humanos, ¿no? Bueno, verso 26. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. O sea, no un sacerdote aquí, perecedero, que también es pecador, sino exaltado sobre los cielos. Exaltado sobre los cielos, de vuelta, Salmo 110, verso 1, dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. Está entonces exaltado sobre los cielos, a la derecha de Dios, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego versos 2 y 3 hablan de los que van a seguir a este rey, y en el tiempo de guerra y demás. Y el verso 4 entra el tema que estamos en el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, a diferencia de los otros, bueno, nos convenía ese tipo de sumo sacerdote. Es santo, es irreprochable, es puro, es apartado de los pecadores, exaltado sobre los cielos. Y empieza a hacer comparación en el 27. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados. Lean, por ejemplo, Levíticos 16, que es un pasaje, hay muchos, pero Levíticos 16, donde ellos tenían que ofrecer, creo que no me acuerdo, pero una res realmente ofrecían para sus propios pecados, antes de ofrecer los chivos, un chivo para expiación del pecado del pueblo. Entonces Jesús no tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Ni tampoco, hay dos aspectos que Jesús no tiene que hacer como sumo sacerdote. No tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y tampoco tiene que ofrecer sacrificios día tras día, días tras día. ¿Por qué? Porque él, segunda parte de Hebreos 7:27, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Entonces Jesús ofreció a sí mismo una sola vez, y eso es un tema central del Evangelio que entendemos. Murió una sola vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo, ¿no? Y bueno, comparando la ley, regresando el verso 28, de hecho la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento, Salmo 110:4, el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. ¿Okay? Y eso es lo que entendemos
El Salmo 110, verso 1, siéntate a mi derecha. ¿Okay? Mucha gente, muchos salmos, si vemos la derecha, en el libro de Salmos, por ejemplo, habla mucho de que el pueblo tiene a su mano derecha a Dios. Pero aquí está hablando de quién está a la mano derecha de Dios. ¿Okay? Entonces es, posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Por eso exaltado ahí en el trono, ¿no? Entonces ese es el contraste de la ley a los de vuelta a hebreos, que a lo mejor estaban diciendo mejor, pues regresamos al judaísmo, ¿ok? O a lo mejor quieren hacer una combinación judaísmo-cristianismo, como mucha gente hoy en día, ¿ok? Verso, bueno, ese es todo el verso, el capítulo 7, hermanos. Y de nuevo estamos llegando un poco corridos, aquí estamos a medio tiempo que tenemos y vamos a tomar la hora. Nada más si me dan un minuto, entonces voy a cambiar en pantalla y buscar las notas del capítulo 8, el capítulo que sigue. Y es el mismo tema, hermanos. O sea, el 8 no cambia de tema, simplemente es un cambio de capítulo. Pero sí, hermanos, necesitamos, como he decidido yo como formato del curso, pues asegurarnos que sepamos los textos del Antiguo Testamento sobre los cuales el autor de Hebreos desarrolla, basa, enseña, hace su predicación, hace su enseñanza, basa sus argumentos, como ustedes quieran llamarle, ¿ok? Necesitamos estudiar eso. Entonces vamos a empezar. Hay dos pasajes que vamos a ver. Uno es de Éxodo, de la ley, y otro es de Jeremías, de la profecía acerca del nuevo pacto. Ambas cosas son importantes en Hebreos. En Éxodo podríamos leer uno o dos versículos, hermanos, dos versículos más que nada, decir, esos son los versículos a los que se refiere. Pero de vuelta, mi idea es, debemos de entender el trasfondo, debemos de entender el contexto de los pasajes de los cuales él cita un pedazo, pero está asumiendo, creo yo, que conocíamos el pedazo. Entonces veamos Éxodo 25. Solamente lo voy a leer una vez y quizás detenerme sobre la lectura con algún comentario. Sobre todo señalarles qué es la parte de aquí que va a comentar y se le hace interesante bajo la unción del Espíritu Santo, se hace interesante al autor de Hebreos. Entonces, Éxodo 25, 1. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sienten deseos de traérmela. Paréntesis para decir, esa es la forma de ofrendar. Los que sienten deseos de traérmela. No es ofrendar porque alguien nos está insistiendo. No es ofrendar por decir, me siento culpable. No es ofrendar porque si no ofrendo a lo mejor no me va a ir tan bien. ¿Sí? Los que sientan deseos de traérmela. Éxodo 25:3. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidos de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especies para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de ónice y piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Un comentario aquí, obviamente estamos leyendo donde Dios le da las instrucciones para hacer el tabernáculo donde Él va a habitar. Y en este caso los que sentían ofrendar iban a ofrendar para esa razón y esa causa. El santuario y todo su mobiliario debería ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. ¿Okay? Este es el versículo que le interesa mucho al autor de Hebreos. Están hablando aquí del tabernáculo. Historia básica del judaísmo es que primero, antes de que entren a la tierra prometida y antes de que se establecen en Jerusalén sobre todo,
tenían un tabernáculo, que realmente era un lugar de adoración portátil. La podrían cargar, llevar de un lado a otro conforme iban de un lugar a otro. Entonces, este es el tabernáculo previo al templo. Okay. Pero previo al hablar de decir, vas a ser un tabernáculo, okay, el verso 9 dice, el santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Okay. Ese versículo él lo va a desarrollar, pero solamente aquí como comentario para que pensemos en lo que esto significa. Esto significa que ya había un santuario y un mobiliario existentes previo al hacer el tabernáculo. Y Dios les iba a mostrar ese modelo. Okay. Y el que ellos iban a hacer iba a ser réplica, copia. ¿Cuál es superior? Se entiende que por algo ya existía el otro y por algo a este tabernáculo se le llama réplica. Verso 9 otra vez y sigo la lectura de ahí. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Haz un arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y pon en su alrededor una moldura de oro. Funde 4 anillos de oro para colocarlos en sus 4 patas, 2 en cada costado. Prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. Deja las varas en los anillos del arca y no los saques de ahí. Y pon dentro del arca la ley que voy a entregarte. Aquí cabe señalar que apenas aquí se está hablando, te voy a entregar la ley, aunque cronológicamente en los libros ya estaba Éxodo 20, que tiene los 10 mandamientos, pero sí, solamente los 10 mandamientos. La ley realmente era con todo el detalle. La ley civil, qué hacer en caso de que alguien hurta, que alguien viole, que alguien mata, todo eso la ley, ¿no? Y él va a poner dentro del arca la ley que voy a entregarte. Entonces, previo a entregarles la ley, ya había un santuario que va a servir de modelo para y pon dentro del arca la ley que voy a entregarte. Éxodo 25, 17. Haz un propiciatorio de oro puro, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Y también 2 querubines de oro labrado a martillo para los 2 extremos del propiciatorio. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlos de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Una gran pieza de oro, como podemos apreciar aquí, hermanos. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas. Quedarán el uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio. Si ellos están arriba y el propiciatorio está abajo, pues están mirando hacia abajo, ¿no? Coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte. Yo me reuní allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Todo esto es una instrucción. Y luego sigue en el verso 23. Haz una mesa de madera de acacia de 90 centímetros de largo por 45 de ancho y 70 de alto. Recúbrela de oro puro y pon en su derredor una moldura de oro. Haz también un reborde de 20 centímetros de ancho y una moldura de oro para ponerlo alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos a sus 4 esquinas donde van las 4 patas. Los anillos deben quedar junto al reborde a fin de que por ellos pasen las varas para transportar la mesa. Esas varas deben ser de madera de acacia y estar recubiertos de oro.
También deben de ser de oro puro sus platos y sus bandejas, así como sus jarras y tazones para verter las ofrendas. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia para que esté ante mí siempre. Haz un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. 6 de sus brazos se abrirán a los costados, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de los 6 brazos del candelabro tendrá 3 capas en forma de flor de almendro, con cálices y pétalos. El candelabro mismo tendrá 4 copas en forma de flor de almendro, con cálices y pétalos. De vuelta, describiendo todo lo que iba a estar ahí en el candelabros que iban a formar parte del tabernáculo. Cada uno de los 3 pares de brazos tendrá un cáliz en la parte inferior, donde se unen con el tallo del candelabro. Los cálices y los brazos deberán formar una sola pieza con el candelabro y ser de oro puro labrado a martillo. Hazle también sus 7 lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente. Sus cortapabilos y braseros deben ser de oro puro. Para hacer el candelabro y todos estos accesorios se usarán 33 kilos de oro puro. ¡Wow! Mucho oro. Y otro versículo al que queríamos llegar, y de vuelta, en vez de nada más leer un versículo y el otro, quise leer lo que está en medio para que tengamos muy presente ese contexto. Verso 40 repite lo que ya había señalado en otro versículo previo, y dice en el verso 40, procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. Entonces, aquí ya es en tiempo pasado, esto debe ser réplica de lo que se te mostró en el monte. El autor de Hebreos le va a dar una importancia muy grande al hecho que Moisés se le dio un modelo y el tabernáculo que se hacía así, todo lo que hemos leído, candelabros, propiciatorio, querubines, etcétera, todo era copia de esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. Entonces es copia, es réplica. Bien, eso es Éxodo. Ahora vamos a ir a Jeremías, y quizás estos textos nos va a tocar más aplicarlos la semana que entra, y creo que cabe señalar que aunque son días festivos y vacaciones, vamos a seguir con los cursos, y a lo mejor en vacaciones tienen más tiempo de escucharlo que en otros. Pero bueno, otro texto importante. Todo esto tiene que ver entonces, lo grande ahí es todo el culto, cosas preciosas del culto de los judíos, pero él señalándose ahí, estos son copias, son réplicas de algo que Dios le había mostrado como modelo. Nos vamos a Jeremías 31, un profeta Jeremías. Y un texto que él va a citar, un texto largo en el libro de Hebreos, y luego hacer comentario como lo ha venido haciendo, por ejemplo, con el Salmo 110. Pero vamos a empezar a leer, obviamente lo ideal sería leer todo el libro de Jeremías, pero leamos Jeremías 31, y esto es Jeremías hablándole al pueblo cuando están yendo a cautiverio por su pecado, por no seguir la ley, por no seguir a Dios, están siendo llevados cautivos a Babilonia, la gran mayoría del pueblo. Ahora sí, los que no mataron y demás están siendo llevados en cautiverio, y tiene partes muy bellas, hermanos, también por eso es bueno conocer el pasaje. Jeremías 31, 21, ponte señales en el camino, coloca marcas por donde pasaste, fíjate bien en el sendero, vuelve, virginal Israel, vuelve a tus ciudades. Lo que está diciendo aquí el Dios a través del profeta, ustedes van en cautiverio, pero tomen nota del camino, porque va a haber un regreso. Va a haber un regreso de un Israel virginal, ya no el Israel adúltero, idólatra, sino virginal. Vuelve a tus ciudades. Pero verso 22 todavía, Jeremías 31, 22, ¿hasta cuándo andarás errante, hija infiel? El Señor creará algo nuevo en la tierra. La mujer regresará a su esposo. Aquí, esto yo quisiera, esta parte no lo va a tocar el autor de Hebreos tanto,
pero yo quisiera nada más como comentario de esta parte. El Señor creará algo nuevo en la tierra. Creo que hay otras traducciones que podríamos usar la palabra insólito. Ocurrirá algo insólito. Y dice, la mujer regresará a su esposo. Si nosotros leemos la ley, y no lo vamos a hacer en este momento, pero si nos vamos a la ley del divorcio, se daba una carta de divorcio. Y realmente, como sabemos después, preguntaban por qué se da la carta, a lo mejor no quedaba claro. Pero una cosa que quedaba muy claro es que decía, si das una carta de divorcio, la esposa va, ya lo que está prohibidísimo era volver a tomar esa mujer que es de la cual te divorciaste. Y el texto bíblico de la ley dice, si no se va a contaminar la tierra. Entonces era algo de vuelta que tenían muy prohibido. Pero aquí a través del profeta Jeremías, dice, el Señor creará algo nuevo en la tierra, algo insólito, algo que no se esperaba. El Señor creará algo nuevo en la tierra. La mujer regresará a su esposo. ¿Okay? Entonces, ¿qué mujer? Pues obviamente Israel. Estaba hablando, vuelve virginal Israel, vuelve a tus ciudades. El Señor creará algo nuevo en la tierra. La mujer regresará a su esposo. Bien, simplemente como comentario de pasada. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Cuando yo cambie su suerte en la tierra de Judá y en sus ciudades, volverá a decirse, Monte Santo, morada de justicia, que el Señor te bendiga. De vuelta, están prácticamente enfilándose para salir en cautiverio y Jeremías les está diciendo, va a haber un cambio de suerte, pero es futuro, ¿verdad? Cuando yo cambie de suerte, cuando yo cambie su suerte. Okay. Interesante que Dios dice su suerte. Yo digo, es obviamente una palabra de un traductor. Pero Dios pone las condiciones, ¿no? Cuando yo cambie tus condiciones, en la tierra de Judá y en sus ciudades volverá a decirse Monte Santo, morada de justicia, que el Señor te bendiga. Ahí habitarán juntos Judá y todas sus ciudades, los agricultores y los pastores de rebaños. Daré de beber a los sedientos y saciaré a los que están agotados. Voy a resistir la tentación de hacer más comentarios sobre el pasaje, muy bello. Pero Jeremías 31:26, en ese momento me desperté y abrí los ojos, había tenido un sueño agradable. ¿Cómo habla Dios a los profetas? Si se acuerdan en Hebreos 1, decía Dios habiendo hablado de muchas formas por los profetas en tiempos anteriores, ahora ha hablado a través del Hijo, ¿no? Entonces, esta parte él lo tenía en un sueño y dijo, es un sueño agradable. Se dice que Jeremías era el profeta llorón, lloraba por el pueblo. ¿Cómo va a ser esto con el pueblo, no? Pero le tocaba anunciárselos. Pero bueno, aquí esto se dijo, pues es un sueño agradable. Pero sigue Dios hablando. En el verso 27, vienen días, afirma el Señor, en que con la simiente de hombres y de animales sembraré el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Y así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para destruir y demoler y para traer calamidad, así también habré de vigilarlos para construir y plantar, afirma el Señor. Entonces, de vuelta, Jeremías está profetizando cuando están siendo de parte de Dios castigados, arrancados, derribados, destruidos, demolidos, con calamidades. Pero Dios lo está haciendo por su pecado, por su infidelidad hacia Dios. Pero dice, en un momento así también habré de vigilarlos para construir y plantar, afirma el Señor. En aquellos días no volverá a decirse, los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Este es un dicho que tomaban en Israel y de hecho lo tiene también el profeta Ezequiel dentro de sus textos. Y la idea es que los jóvenes de aquella generación, a lo mejor digo, para tomar una similitud, no sé cuál era el sistema en ese momento, pero haz de cuenta, hoy en día alguien está terminando su educación, un joven para empezar la vida y resulta que su país es invadido y todos son llevados en cautiverios, ¿no? Y él dice, pues yo qué hice, pues yo apenas he estado estudiando, apenas iba a empezar mi carrera, mi vida familiar, lo que sea, ¿no? Y por eso este dicho decía, nuestros padres comieron uvas agrias, pero al que nos pegó el efecto fueron los hijos, que nos destemplaron los dientes. Pero
Dios no le gustaba esa frase. Y de vuelta, si quieren agrandar eso más, pueden verlo en el libro de Ezequiel. Pero en aquellos días no volverá a decirse: los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, al que coma uvas agrias, se les destemplarán los dientes. Es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. ¿Okay? Y aquí vemos algo de vuelta. El autor de Hebreos no lo señala, pero aprovechando que estamos en Jeremías, sería una lástima no notarlo. El pacto con Israel era un pacto nacional. ¿Sí? Toda la nación no me ha seguido, toda la nación a cautiverio, toda la nación destruido. El nuevo pacto, que es el que va a hablar en un momento, es individual. Cada uno morirá por su propia iniquidad, cada uno puede acercarse a Dios. Lo comento, usted, digo, quizás no compruebo todo eso ahí, pero piénsenlo, véanlo, estudien los pasajes, sobre todo Ezequiel. Cada uno morirá por su propia iniquidad. Entonces, Jeremías 31:31, y esto es la parte que va a citar el autor de Hebreos. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Entonces es un pacto, pero lo llama nuevo pacto. ¿Okay? No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. No será un pacto como el que hice con sus antepasados. O sea, ¿cómo podemos identificar este pacto nuevo? Pues una condición para descartar pactos que no son el pacto nuevo es que si son parecidos al pacto anterior, entonces no son el pacto nuevo. ¿Sí? No será un pacto como el que hice con sus antepasados. Entonces muchos cristianos tienen la idea del nuevo pacto y todavía mucho de la ley pegado ahí, ¿no? Y Dios dice, no va a ser como, no va a ser parecido, es diferente, en pocas palabras, ¿no? Va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Entonces no va a ser como ese primer pacto, o él no le llama primer pacto, como el pacto que hizo cuando lo sacó de Egipto. No va a ser como ese pacto. ¿Por qué? Porque ellos lo quebrantaron. Entonces ese pacto ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Entonces va a ser un nuevo pacto, no va a ser como el anterior, porque el anterior lo quebrantaron. Y verso 33 ahora sí nos dice en forma más características del nuevo pacto. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La otra ley era escrito en tabletas, en rollos, ¿no? Hablando de todos los mandamientos. Pero ahora dice, ¿sabes qué? Dios va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, el nuevo pacto consiste en que van a conocer directamente al Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, y les voy a perdonar su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Okay? Entonces, este es el nuevo pacto. Bien, eso es lo que el autor de Hebreos va a aplicar en el capítulo 8 de Hebreos. Y hermanos, por limitantes de tiempo, creo que me va a dar tiempo y creo que sería bueno, ya que acabamos de leer estos dos pasajes, que leamos y les lea Hebreos 8 y luego la semana que entra, con la ayuda de Dios, regresamos al comentario en detalle y creo que hay mucho que comentar. Hebreos 8, de vuelta basándose en esos dos textos y otros que ya hemos visto, se vuelve a tocar creo que el Salmo 110 y otros, pero dice Hebreos 8.1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo,
el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: llegará el tiempo, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Por tanto, este es el pacto que después de aquellos días estableceré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie enseñará a su hermano, ni le dirá: ¿conoce el Señor? Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Esa es la lectura, hermanos, y como han podido escuchar, cita el autor de Hebreos un largo pasaje, varios versículos de Jeremías 31, y va a hacer comentarios de ahí, de hecho en el 8 y hasta en el 9, ¿no? Pero va construyendo su argumentación. Y de vuelta, no voy a tratar de hacer los comentarios del capítulo 8, solamente ahí vieron dos cosas, como les advertí en Éxodo, que había un modelo previo hecho por Dios del mobiliario del tabernáculo, del santuario. Entonces Dios tenía un santuario, ese era nada más copia o réplica, y como acabamos de ver aquí, el autor de Hebreos, basándose en Jeremías 31, dice: es un nuevo pacto y es diferente y reemplaza el anterior. Entonces Hebreos 8, Dios mediante, va a ser el estudio de la próxima semana, y me va a dar gusto que estén presentes. Hermanos, solamente quisiera quizás adelantar una cosa, y es este versículo aquí, porque no quiero que se vayan algunos con la duda. De hecho, en el 7 vimos un pasaje donde él habló que la ley se anuló por ser ineficaz. Entonces, Mateo 5:17 es un versículo que tiene que ver con esto, y quiero mencionarlo aquí como antesala al estudio de la próxima semana. Pero es bien importante porque es un versículo que leemos, y como muchas veces leemos un versículo y agarramos ciertas palabras y otras no las tomamos en cuenta. Pero vemos Mateo 5:17, se los voy a leer sin comentario y luego hacer un breve comentario en el minuto que me queda. No piensen que he venido, Jesús hablando, ¿no? Mateo 5:17, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Y qué es lo que vemos cuando leemos eso? Pues Jesús no vino a anular la ley y paz, y ahí nos fijamos mucho en esa parte del versículo. Pero así como dice no anular la ley, también dice no anular los profetas. Y así como dice no he venido a anularlos, sino a cumplirlos, a cumplir la ley, también dice venir a cumplir los profetas. Entonces el autor de Hebreos está diciendo: Jesús cumple lo que el profeta Jeremías dijo, ¿sí? Cumple lo que el profeta Jeremías dijo.
simplemente, entonces no está él peleado con este versículo, sino al contrario, está viendo una parte de este versículo que mucha gente no ve. Bueno, la gente que nada más ve la ley, no ven que él también vino a cumplir, dar cumplimiento a los profetas. Muy bien, hermanos, hemos terminado. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos puedes salvar por completo. Tú estás como un sacerdote sin pecado, eterno, en un tabernáculo que vamos a ver celestial. Y Señor, tú has presentado un sacrificio una sola vez ante Dios, con el cual has limpiado todos nuestros pecados, y te damos gracias por esto. Y Padre, pues ahora ayúdanos, Señor, a gozarnos en lo que tenemos en el libro de Hebreos, a gozarnos, alegrarnos en eso, y poner estas cosas en nuestro corazón, Señor, para servirte. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Amén.